Bien, bien, bien. A ver, confírmeme si está mirando mi pantalla. Vamos, 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 confírmeme si está mirando. Epa. Epa, 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 ep. Bien. Bueno, entonces de lo que vamos a conversar son de los conflictos que pueden presentar en el canal de distribución. Conflictos que se pueden presentar en los canales de distribución. Vamos a ver, de arranque, ¿ya? Un conflicto obviamente es una situación de tensión, ¿no? No es una situación, digamos que agradable. Es una situación que se genera, esta tensión, esta situación de tensión, se genera muchas veces por la percepción que tiene uno de los componentes del canal de distribución respecto a otro, ¿no? Puede ser la percepción que tenga el fabricante de sus intermediarios como mayoristas o minoristas, o la percepción que tenga el mayorista respecto al fabricante o sobre sus minoristas, ¿no? Entonces, esta situación de tensión generalmente se origina porque se puede dar la percepción de que uno de los componentes de cierta forma no contribuye, no ayuda a la consecución de los objetivos de la otra parte y por lo tanto es que se genera este conflicto, ¿no? Es como que siente que lo está eh, obstaculizando de cierta manera. Entonces, para hacerlo más sencillo, para hacerlo más simple, ya el conflicto en la cadena, en el canal de distribución, se da cuando existe esta tensión en la cual una de las partes del canal de distribución siente o tiene la percepción de que la otra parte no contribuye o no ayuda a la consecución de los objetivos que también tiene para su propia organización, ¿no? Porque estamos hablando de más de una organización. Estamos hablando, por ejemplo, de fabricantes, estamos hablando de mayoristas, estamos hablando de minoristas, por ahí podríamos decir también distribuidores, ¿no? O distribuidoras. Muy bien, entonces eso es un conflicto. ¿Estamos? ¿Está claro? Es importante que entendamos este concepto inicial. ¿Está claro lo que les estoy comentando, queridos chicos y chicas? ¿Está claro? Vamos, 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 vamos. Epa, epa, epa. Bien, entonces, aclarado, o más que aclarado, ya teniendo bien definido y entendido el concepto, en este caso de conflicto, vamos a ver dos tipos de conflictos que se pueden presentar, ¿no? Vamos a hablar un poco del conflicto horizontal, ¿ya? Y del conflicto vertical. ¿Ya? El conflicto horizontal está muy relacionado, está muy ligado con aspectos de competitividad. ¿Ya? Este tipo de conflicto horizontal se va a dar en situaciones en las cuales una de las partes sienta que la otra parte le está restando competitividad frente a sus otros competidores. Lo está haciendo menos competitivo. Es decir, que una de las partes sienta que lo están colocando en una situación de desventaja. Entonces, en ese caso, se empieza a generar esta tensión que te estoy hablando. Y esta tensión se puede desencadenar en un conflicto. A ver, ejemplos de un conflicto horizontal, ¿ya? Sería, por ejemplo, a ver, un fabricante, ¿ya? Que de X productos que trabaja con minoristas, ¿ya? Un fabricante que trabaja con minoristas. Imaginemos que sus minoristas son dos supermercados, ¿ya? El supermercado A y el supermercado B. ¿Ya? Estamos imaginando eso. Entonces, el fabricante al supermercado A le decide hacer
una promoción especial al supermercado A, pero no se la hace al supermercado B, solo la hace al A. Entonces, obviamente, el B va a reclamar, le va a reclamar ¿a quién? Al fabricante, al productor. ¿Por qué no le está aplicando también ese descuento o esa promoción especial a ellos? ¿No? ¿Y por qué sí se le aplica en este caso A? ¿Ves? Entonces ahí, por este hecho, ya se está generando una situación de tensión. ¿Y por qué sería horizontal? Sería horizontal porque el conflicto se está generando porque porque B siente que está en una situación de desventaja respecto a A porque A cuenta con este descuento, con esta promoción. Entonces, ¿por qué sería horizontal? Porque de cierta forma están en el mismo sector, en el mismo nivel. Entonces, ¿qué tiene que hacer el productor en este caso para que este conflicto esté, digamos, resuelto, solucionado? Tendría que ofrecerle otro tipo de promoción u otro tipo de descuento a B, para que él sienta que está en las mismas condiciones de poder competir con A. ¿Me he dejado entender? ¿Me he dejado entender? Vamos, vamos, a través del chat. Vamos, vamos. ¿Ya? Bien. Bien. Otro ejemplo podría ser cuando también se presenta este tipo de, de conflicto. No necesariamente cuando los minoristas pertenecen al mismo sector, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Vamos a imaginar que es una empresa que se dedica a fabricar o a producir alcohol en gel, alcohol en gel. Entonces, esta empresa trabaja con intermediarios que están conformados básicamente por supermercados y farmacias. ¿Ya? Vamos a decir que tiene una especie de distribución extensiva, ¿ya? Porque trabaja con farmacias, pero también trabaja con supermercados. Y las farmacias y los supermercados, digamos que no están en el mismo sector, pero en los dos se puede vender el alcohol en gel. Entonces, ¿dónde se daría este conflicto de tipo horizontal? En el caso de que el fabricante tenga también un descuento especial con las farmacias y no con los supermercados. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede que los supermercados le reclamen, porque al tener un descuento especial las farmacias, pueden venderlo también a un precio menor que el que venden en los supermercados. Entonces, obviamente, preferirían comprar el gel en farmacias que en supermercados. Entonces, ¿qué sentirían los supermercados? Sentirían que están en una situación de desventaja frente a las farmacias. Sentirían que son menos competitivas en ese sentido que las farmacias. ¿Pero por qué? Porque el productor del gel está solo dándole este beneficio a sus minoristas de farmacias. ¿Así está mucho más claro? Bien, bien. Entonces, cada vez que hablemos de conflictos horizontales, están más que todo relacionados a estos aspectos de competitividad. ¿Ya? He tratado de explicarlo así lo más bonito posible. Acá hay un ejemplito muy parecido a lo que te estoy comentando.
¿ya? Que trata de una fábrica de dulces que trabaja con dos tiendas, ¿ya? Solo que a una de las tiendas, por Halloween, le ofrece un producto especial en forma de calabacitas. Y a la otra tienda no le ofreció nada. Entonces la otra tienda obviamente entró en conflicto con el fabricante porque le va a reclamar por qué le has ofrecido esos dulces de calabacitas por Halloween y a nosotros no nos has ofrecido nada. Entonces ahí empieza a darse ese conflicto, porque estos dos minoristas o estas dos tiendas son competidoras, compiten entre ellos. Entonces una tienda tiene un producto, entre comillas vamos a decir, exclusivo y la otra no. Entonces lo que tiene que hacer en este caso el productor o el fabricante para eliminar este conflicto sería ofrecerle otro producto a la tienda a la que no le ofreció las calabazas. Y en este caso creo que le ofrece una especie de palomitas de maíz dulces, ¿no? Pero que solo se las va a ofrecer a ellos, no al que le dio las calabazas, ¿no? Entonces, de cierta forma para compensar, ¿no? Para compensar. Muchas veces dicen que este tipo de conflicto puede ser positivo porque precisamente lo que va a tratar de alentar es la competencia. Y cuando hay más competencia, ¿qué pasa? El que se beneficia más siempre va a ser el consumidor. ¿Ya? Entonces, esa sería mi explicación respecto al conflicto horizontal. He tratado, mira, le he puesto hasta 3 ejemplos. A ver, por favor, manifiéstense a través del chat. Si está claro lo que les estoy comentando, ¿está claro? ¡Hablen! ¡Hablen ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Manifiéstense! ¡Manifiéstense! ¡Epa! Muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos a hablar del conflicto vertical. Bien, y cuando hablamos de conflicto vertical, en este caso el conflicto ya se da, ¿cómo te puedo decir? A ver, ya se da más entre las relaciones que ya están establecidas entre tanto los productores, los mayoristas y los mineristas, pero se puede dar más que todo porque... a ver, a ver, a ver. Ya la tengo, ya la tengo. Este conflicto se va a dar cuando se presentan diferencias, ¿ya? Entre los componentes del canal de distribución, ¿ya? Diferencias, por ejemplo, entre el mayorista y el minorista. Diferencias entre el minorista entre el mayorista y el productor. Entonces, ¿cuáles serían más que todas estas diferencias que se pueden generar en la forma en la que se están cuando se empiezan a dar desacuerdos, ¿ya? Cuando se empiezan a dar desacuerdos en cuanto a los objetivos que se plantean cada organización. Es decir, este conflicto vertical se va a dar, por ejemplo, si es que el productor siente, ¿ya?, que sus objetivos están peligrando o no va muy de acuerdo con los objetivos del mayorista. Entonces, cuando hay esta, no digamos, congruencia o acuerdo entre o alineación, vamos a decir, entre los objetivos del mayorista y del productor o del mayorista con sus minoristas, se empieza a generar estas tensiones. Y al generarse estas tensiones, se da pues origen a este tipo de conflicto vertical. Date cuenta que acá no te estoy hablando de temas de competitividad, acá te estoy hablando más que todo de diferencias, de desacuerdos que se pueden presentar entre los componentes del canal de distribución, ¿ya? Un ejemplo, ¿cómo podría poner un ejemplo acá? Cuando el productor, por ejemplo,
el productor tiene una percepción, digamos, de lo que es, de lo que va a ser su demanda, su proyección de demanda. Pero esta proyección de demanda no está, digamos, el mayorista no está muy convencido de dicha proyección. Entonces, obviamente el mayorista le va a decir esto al productor y el productor va a sentir de cierta forma que no va a alcanzar sus objetivos con dicho mayorista porque dicho mayorista considera que está mal estimada, está mal proyectada la demanda. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí empieza a darse ya un conflicto por estas diferencias, en este caso de percepción. Obviamente puede darse más otro tipo de diferencias, no solo como el ejemplo que te estoy mencionando. Ahorita vamos a ver un poco más por cuáles serían, digamos, las fuentes que generarían este tipo de conflictos a nivel vertical, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendas, con lo que quiero que te quedes es que la idea principal de un conflicto vertical es que se va a presentar desacuerdos, diferencias entre los componentes del canal de distribución. O si quieres lo puedo decir entre los fabricantes, los mayoristas, los detallistas o los distribuidores. ¿Ya? ¿Está más claro así? Bien. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Mejor te pongo un ejemplo. A ver. Mira, imagínate que es una empresa que se dedica a la fabricación de laptops o de tablets, o vamos a decirle de tablets, ¿ya? Se dedica a la fabricación de tablets. ¿Ya? Y esta empresa ya trabaja con su minorista, ya tiene su minorista, ¿no? Y su minorista tiene ya sus puntos de venta, ¿no? Entonces, hasta ahí todo está bien. Todo está bien porque este fabricante está colocando sus tablets con su minorista y está de manera más accesible a sus consumidores. ¿Dónde podría darse un conflicto vertical? Cuando el minorista decide vender su propia marca de tablets y obviamente ¿dónde las va a vender? En sus puntos de venta. No las va a vender en otro lado. Como ya es el minorista y como el minorista ya tiene sus puntos de venta de acceso a los consumidores, las va a vender ahí. ¿Pero qué va a vender? Va a vender su propia marca. Entonces, ¿qué va a pasar con el fabricante de las tablets? Obviamente le va a reclamar, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a sentir? ¿Cuál va a ser su percepción? Su percepción va a ser que el minorista, entonces, ahora que tiene su propia marca, ¿qué es lo que va a tratar de mover más, vender más? Su propia marca. ¿Y qué va a pasar? Que a la marca del fabricante, a la marca del productor, no le va a poner el mismo esfuerzo, no le va a poner, ya no le va a interesar de repente mover las mismas cantidades porque va a estar más preocupado en su propia marca. Entonces siente que está existiendo una diferencia en la consecución de sus objetivos. Obviamente que sí. El fabricante va a sentir que ahora que tiene el minorista su propia marca, puede que sus objetivos de ventas o de niveles de venta peligren, ¿no? Y de ser el caso, ¿qué es lo que tendría que hacer el fabricante? Tendría que trabajar con otro tipo de minoristas, probablemente. ¿Estamos? Bien. Vamos, ¿está claro ese ejemplo? A través del chat, vamos, a través del chat, manifiéstense. Bien. Quiero ver pues si estamos ahí, quiero ver si todavía estamos o no estamos. Bien, mira otro ejemplito, ya volviendo a la fábrica de dulces, ¿ya? La fábrica de dulces tenía dos minoristas y estos dos minoristas competían entre sí, ¿ya? Hasta ahí todo genial. Pero esta fábrica de dulces mantenía cierto tipo de políticas de precios con sus minoristas, ¿ya? Precios, descuentos, promociones, que no eran iguales, ¿ya? No eran iguales, o sea, digamos que tenía una gestión de precios y descuentos y promociones para A
y otra gestión de precios y descuentos de promociones para B. Diferentes, ¿ya? Diferentes. Entonces, de un día para el otro, el productor de dulces dice, ok, ya no más de estas políticas de precios, de descuentos, de promociones, todo estandarizado. Es decir, lo mismo para A, lo mismo para B, y si hay un C, lo mismo para C, todos iguales. Entonces, puede que A sienta que esto lo va a perjudicar. Le va a perjudicar porque ahora va a tener que también ajustar sus precios, ¿no? Como minorista. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a sentir que sus objetivos, de cierta forma, se ven obstaculizados. Palabra difícil, ¿no? Obstaculizados, ¿ya? Sus objetivos se ven obstaculizados, ¿ya? Entonces, esto va a generar un conflicto. ¿Con quién? Con el fabricante. Entonces, ¿dónde estaría el conflicto? Fabricante con el minorista. Fabricante con el minorista. Entonces, te estás dando cuenta cuándo es el conflicto vertical, cuando existen diferencias, desacuerdos entre los integrantes del canal de distribución. ¿Ya? ¿Me he dejado entender? Díganme, ¿me he dejado entender? Manifiéstense, hablen ahora. Vamos, díganme. Bien, bien. De todas maneras, en este caso sí tengo un videíto. Un videíto de conflicto vertical. Vamos. Bien. En realidad fue un videíto de los tres. Bueno, hasta le agregó uno más, ¿no? Le agregó el conflicto multicanal. No, entonces fue un resumen del conflicto tanto horizontal, del conflicto vertical, le agregó el conflicto multicanal. ¿Y por qué me gustó ese videito? Me gustó mucho porque incluso te da como una especie de... Da como una especie de estrategias que se deben tomar tanto si eres fabricante, mayorista o detallista. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el videito? Estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno y sabrosón. Cierto, estuvo sabrosón. Bien. Epa, sigamos entonces. Ahora vamos a hablar de los tipos de conflicto, ¿ya? Pero antes de hablar de los tipos de conflicto es importante entender que no todos los conflictos son iguales. Y una forma, se puede decir, de medir los conflictos, de medir los conflictos es teniendo en cuenta tres criterios: la frecuencia, la intensidad y la importancia del conflicto. O de las cuestiones que pueden... de la importancia de los desacuerdos, ¿ya? Que pueden generar el conflicto, ¿ya? La frecuencia. Cuando hablamos de la frecuencia de los desacuerdos, ¿ya? Si la frecuencia es pues, muy continua, ¿ya? Es muy seguida la frecuencia en la que se presenta el conflicto o los desacuerdos, lo más probable es que sí se termine desatándose en un conflicto. Pero si la frecuencia de los desacuerdos es muy esporádica, ¿no? De muy pocas ocasiones, lo más probable es que se resuelva, ¿no? Y que quede ahí, que no llegue a darse este conflicto. Entonces, la repetición o la continuidad, que vendría a ser la frecuencia, a más frecuencia, es muy probable que sí se llegue a desencadenar el conflicto. La intensidad de los desacuerdos, ¿ya? Cuando la intensidad, pues, digamos, es menor, ya lo más probable es que hasta se olviden del desacuerdo, porque era algo no tan relevante, tan importante, no voy a decir relevante, porque era algo que no meritaba destinarle muchos recursos, ¿no? Pero cuando la intensidad del conflicto pues mayor, es una intensidad podríamos decir que fuerte, y los desacuerdos, las discrepancias llegan a terminar en pleitos, porque fue intenso el desacuerdo, termina en pleitos o en sanciones, entonces ya estamos hablando de una intensidad mayor. Y si termina en pleitos y en sanciones, el conflicto pues, obviamente es porque ya se desencadenó.
y lo peor de todo es que puede malograr las relaciones, ¿no?, entre los componentes del canal de distribución. Y la importancia, un poco digamos que parecida a la anterior, a la intensidad, es que puede haber temas o conflictos que realmente son de vital importancia, sobre todo si es que se considera de que está chocando con los objetivos de la organización, o de importancia no tan relevante, que podrían solucionarse, o digamos, ni siquiera de manera tan inmediata, porque no son tan importantes. Incluso si no son tan importantes, no llegarían a generar algún tipo de conflicto. En conclusión, para medir un conflicto es importante considerar la frecuencia, la intensidad de ese conflicto y la importancia de los desacuerdos, si son realmente importantes como para generar un conflicto o no lo son, por lo tanto no llevaría hasta esos niveles. ¿Me he dejado entender? ¿Está claro lo que se tiene que tener en cuenta antes de ver los tipos de conflicto? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Eso! Bien, ahora sí, tenemos 4 tipos de conflictos, ¿no? Tenemos el conflicto latente, el conflicto presunto, el conflicto manifiesto o declarado y el conflicto residual. El conflicto latente. El conflicto latente se puede decir que es un comportamiento anterior, ¿ya?, al conflicto en sí mismo. ¿Por qué latente? Porque todavía no se ha desarrollado, todavía no se ha dado el conflicto, pero es como que se está dando una acumulación de factores que a la larga están cargando una especie de bomba que en cualquier momento va a explotar. Entonces, mientras no explote, está ahí latente, pero como que se va acumulando y de pronto va a estallar la crisis, ¿ya? La principal causa de este tipo de conflictos es cuando no hay, pues, compatibilidad, se puede decir, en los objetivos de los componentes del canal de distribución. Entonces, como tienen incompatibilidad de objetivos, están constantemente, ¿ya?, en este conflicto latente, hasta que va a llegar un punto en que si no se ponen de acuerdo en los objetivos, va a estallar ya el conflicto, ¿ya? Latente. Entonces, antes de que explote la bomba, está el conflicto latente. ¿Está claro? Bien, después está el conflicto presunto, y el conflicto presunto se puede decir que es eh, puede ser incluso hasta subjetivo, ¿ya? Porque se presume que hay un conflicto. ¿Y por qué se presume que hay un conflicto? Porque ya se está presentando algunas situaciones de hostilidad, de cierta tensión, ¿no?, entre los componentes del canal de distribución. Pero ¿por qué se le llama presunto? Porque no es un conflicto aún manifestado, no es un conflicto declarado, aún no está, digamos, si lo quiero decir de una manera un poco rara, pero para que me entiendas, no se ha declarado formalmente el conflicto, ¿ya? Todavía no se ha declarado, pero como que ya lo ves venir o crees o tienes esa sensación de que en cualquier momento ya se va a dar el conflicto, porque ya se está viviendo situaciones de tensión entre los componentes del canal de distribución. Caso contrario a los dos anteriores, al conflicto latente y al conflicto presunto, es cuando ya se da el conflicto manifiesto o el conflicto declarado. Y ya se da porque ya se presentaron pleitos, ya se presentaron, se puede decir, desacuerdos que llevaron a manifestaciones ya incluso verbales o escritas. Entonces, cuando ya se llega a ese nivel, ya estamos hablando de un conflicto manifiesto o de un conflicto declarado, ¿ya? Declarado. Un ejemplo ya de este tipo de conflicto, imaginemos ya que este conflicto es ya declarado, ¿ya? Mira, para que entiendas cuándo ya está el conflicto, ¿ya? Imaginemos que es una empresa que vende jabón de tocador, ¿ya? Para que te bañes, ¿ya?
produce. La empresa produce jabones de tocador, ya para que te bañes, para que huelas rico, ¿ya? Y el minorista, su minorista, lo que hace es agarra, toma los jabones, ¿ya? Los jabones de esta marca y los asocia con champú, con un champú de otra marca. Y los vende como un paquete, ¿ya? Y los vende como un paquete económico. Y el público tiene una buena respuesta, una buena aceptación a este paquete de champú jabón. Empiezan a comprarlo, empiezan a comprarlo. O sea, fue un éxito para el minorista. Pero al productor de jabones, al fabricante de jabones, no le gustó. No le gustó porque siente que su marca está perdiendo prestigio. Que su marca, al estar con esta promoción económica, de cierta forma está quitándole un poco de, podríamos decir, de pérdida de imagen a su producto, ¿no? De repente como un producto barato, ¿no? Y eso es lo que no quiere, pues, el, el fabricante. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como no se llega a poner de acuerdo con el minorista, decide retrasar los pedidos. Decide retrasar los pedidos del minorista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el minorista se va a quedar pues sin stock de jabones y por lo tanto ya no podría hacer ¿qué? Ya no podría hacer sus paquetes jabón champú. ¿Por qué? Porque al propósito el fabricante está demorando las entregas. Entonces el minorista, obviamente enojado porque su idea fue todo un éxito, empieza a colocar publicidad en sus puntos de venta indicando que el fabricante no está dejando vender, ¿ya?, el jabón en sus instalaciones. Así lo declara, ¿no? El fabricante, no contamos ya con, es como que te ponga, ¿no? Ya no contamos con la promoción jabón champú porque el fabricante de jabones no está permitiendo que podamos armar nuestra promoción. ¿Y a quién le está diciendo esto? Le está diciendo esto a los clientes, a la clientela, ¿te das cuenta? Entonces, ¿quién va a quedar mal visto? ¿El minorista o el productor? El productor, ¿verdad? El productor. Entonces, ¿te das cuenta? Este es un conflicto manifiesto, es un, tú me retrasas los pedidos, ok, entonces yo te voy a hacer mala publicidad. Conflicto declarado. Y estalló la guerra. Se dispararon por ambos bandos. ¿Está claro? ¿Te das cuenta de la diferencia con los anteriores? ¿Estamos? Bien. Y bueno, bonito lo explico, ¿no? Qué chévere explico. Y bueno, el conflicto residual vendría a ser... después de un conflicto, pues ya manifiesto, digamos que se intentan retomar las relaciones, se intentan retomar las negociaciones, pero fue, digamos, tan fuerte el conflicto que manifiesto que siempre queda pues por ahí cierta desconfianza o ciertos sentimientos, se puede decir incluso de rencor, ¿no? Por cómo se dieron las situaciones anteriores. Entonces eso vendría a ser un conflicto residual. Entonces o se solucionan, ¿no?, los conflictos del pasado o siempre se va a estar, digamos, en esta situación de tensión, de estrés, de hostilidad, pero en este caso, ¿por qué se han generado estas situaciones? Porque ya hubo un conflicto manifiesto. Y entonces esos serían los tipos de conflictos. ¿Estamos? ¿Está claro? Acá lo voy a arreglar, sería fuentes. Bien. 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 A ver cómo vamos. Oh my god. Ya.
Las fuentes de conflicto, ¿ya? ¿Por qué se genera conflicto? A ver, vamos a analizar los tres desde las tres perspectivas. ¿Por qué el fabricante tendría conflictos con sus mayoristas y con sus minoristas? Porque el fabricante, ¿qué es lo que espera del mayorista? Primero espera que conozca los productos, que esté familiarizado con los productos. También espera que no comercialice marcas de la competencia. Entonces, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ahí ya podría ser un tema de conflicto. También espera que el mayorista le dé información del mercado. También espera que el mayorista pueda conceder descuentos y créditos a sus clientes. Que sea un buen pagador. Que ayude a impulsar los productos. Que tenga buena cobertura y que siempre disponga de stock. ¿Eso qué significa? Que le compre, pues, ¿no? Que le compre. ¿Qué es lo que espera de un minorista, el fabricante? Que conozca los productos, ya que tenga una buena exhibición en sus puntos de venta de los productos, que ofrezca servicios, que ofrezca precios bajos, que haga publicidad de los productos, que tenga buenos horarios o horarios amplios de atención y que siempre disponga de stock. Entonces, cuando el fabricante de cierta forma ve que su mayorista o su minorista no, digamos, está realizando estas acciones que te acabo de mencionar, va a sentir que puede peligrar sus objetivos y por ende esto liberaría una situación de tensión que podría desencadenarse en un conflicto. Ahora analicémoslo por el lado del mayorista. ¿Qué es lo que espera el mayorista del fabricante? Primero, que le produzca artículos de calidad, que tenga una amplia gama de productos, que le ofrezca precios bajos y que le ofrezca buenas condiciones de pago. El mayorista también lo que esperaría del fabricante es que le conceda distribución exclusiva, ¿no? Ese también sería uno de los detonantes de un conflicto, ¿no? Que también trabaje con la competencia, por ejemplo. ¿Qué es lo que el mayorista espera de su minorista? Que acepte su surtido de productos, que tenga buena exhibición de los productos en sus puntos de venta, que maneje precios bajos y que sea un buen pagador, que pague con rapidez, ¿no? Que pague con rapidez. Entonces el mayorista, ¿cuándo entraría en conflicto? Cuando no se cumplen, por ejemplo, estas condiciones que espera tanto del fabricante como del minorista. Y ahora miremos por el minorista. ¿Qué es lo que espera el minorista del fabricante? Productos de buena calidad, envases atractivos y precios bajos y sobre todo ayuda publicitaria y promocional. Eso es lo que espera del fabricante. ¿Y qué espera del mayorista? Que le proporcione buen surtido de productos, precios bajos, puntualidad en las entregas. Eso es importantísimo y eso puede generar conflictos de todas maneras. ¿Ya? Pedidos adaptados a las necesidades del consumidor y obviamente que conozca los productos que vende. Si no conoce los productos que vende, ¿cómo va a surtir adecuadamente pues, sus puntos de venta? Eso es importante. Entonces, mira, estos cuadritos que te estoy colocando acá son muy interesantes porque te dice qué es lo que espera cada uno de los componentes, en este caso de los canales de distribución. Y en cierta forma, si es que a veces no se da estas situaciones esperadas tanto por fabricante, mayorista y minorista, puede que se generen estas relaciones de tensión que en un inicio pueden ser latentes, después presuntas y lo que sería terrible es que se hagan manifiestas, ¿no? ¡Pum! Que exploten. ¿Ya? Entonces he tratado de explicarlo así, bonito, coquetón y sabrosón. ¿Está claro, queridos chicos y chicas? A ver, por favor, a través del chat, díganme si estamos. ¿Está claro? ¿No está claro? Díganme, díganme. Epa. Bien. 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 Y ahora que ya hemos entendido ya esto del conflicto en los canales de distribución, hay algo muy importante que tenemos que saber, que tenemos que entender, que viene a ser todo lo relacionado con el poder en el canal. ¿Ya? ¿Quién tiene el poder en el canal de distribución? Eso depende. Lo puede tener el fabricante, lo puede tener el mayorista, lo puede tener el minorista.
El tema está que por lo general la empresa o la organización que tiene el poder en el canal de distribución va a ser la organización o la empresa que va a liderar el canal. Y va a liderar este canal precisamente por su posición privilegiada de poder respecto a los otros miembros del canal. Los otros miembros del canal, al verse en una situación de desventaja de poder, no les queda más que asumir o acatar las decisiones que toma en este caso la empresa líder. Una empresa líder por lo general suele ser la empresa que tiene mayor cuota en el mercado, mayor posicionamiento o que sea más innovadora. Entonces, por estas, digamos, características es que ejerce cierta influencia sobre los otros componentes del canal de distribución. ¿Ya? Y entonces, esta empresa líder siempre va a tratar de ejercer su poder ante situaciones de conflicto. Mira lo que te digo, y por eso primero hemos hablado del conflicto. La empresa que tiene mayor poder siempre va a tratar de ejercer o ejecutar su poder ante situaciones de conflicto. ¿Ya? Ante situaciones de conflicto. Lo ideal es que la empresa líder o la empresa que tenga mayor poder, lo que debería tratar de hacer es fomentar mayor coordinación y mayor comunicación entre los componentes del canal de distribución para que de esa forma los resultados no solo sean resultados, digamos, de manera individual, sino que sean resultados beneficiosos a lo largo de todo el canal de distribución. Eso sería lo ideal y esa sería la mejor forma de que la empresa ejerza su poder con liderazgo, ¿no? Liderazgo a lo largo de la cadena de distribución. A ver, si podemos, si quieren, para ver algunos ejemplos, a ver, aunque acá los tengo también. Sí, mejor lo vamos a ver cuando ya que empiece a explicar cada uno de los tipos de poderes, ¿ya? Bien. Entonces, importante. Ante situaciones de conflicto, la empresa líder, para resolver el conflicto, va a ejercer su situación privilegiada de poder. ¿Estoy siendo claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. Veamos los tipos de poder. Vamos a hablar de 4, de repente por ahí te explico uno más, ¿ya? El poder coercitivo. El poder coercitivo es un poder que se ejerce a través de imponer sanciones. ¿Quién impone la sanción? La empresa que tiene más poder. La empresa que tiene más poder es la que va a imponer la sanción. ¿Por qué impondría las sanciones? Porque las empresas con menos poder no quieren acatar, ¿no? No quieren acatar lo que la empresa líder les está pidiendo. Ejemplo. Un ejemplo sería si la empresa líder vendría a ser el fabricante lo que haría para sancionar a sus mayoristas o a sus minoristas sería retirar todo lo que son sus descuentos, todo lo que son sus promociones, por ejemplo, ¿no? Ahora, imaginemos que la empresa líder no es el fabricante, sino es el minorista. El minorista es el que tiene mayor privilegio de poder, ¿no? Entonces el minorista, ¿qué va a hacer? Simplemente va a retirar la mercadería de exhibición, la va a retirar de sus puntos de venta, ¿no? ¿Y con qué intención? De exigir, por ejemplo, mayores descuentos o precios más bajos. Entonces te das cuenta, si es que no le da el descuento, el fabricante le dice, ok, genial, entonces te compro menos, o entonces no te compro, pues no vendo tu producto. Así de simple. Entonces te das cuenta, poder coercitivo. El siguiente, ¿está claro? ¿Me deja entender lo del poder coercitivo? ¿Sí? Bien, el siguiente. El siguiente se conoce como el poder de recompensa y vendría a ser como lo opuesto
al poder coercitivo. El poder de recompensa es en el cual la empresa líder o la que tiene mayor poder va a ofrecer ciertos beneficios o ciertas recompensas, como dice el nombre de este poder, a aquellos componentes que cumplen con lo que se les está pidiendo. Entonces es como que si digamos, si tú cumples con tal meta, es un ejemplo, se te va a dar un descuento especial, se te va a ayudar con las promociones en las tiendas, se te va a ayudar con algún tipo de descuento. Pero eso lo va a hacer a manera de premio, solo si es que acepta las condiciones que se les está pidiendo. Si no, no. Si no, no. Entonces es diferente al coercitivo. Acá el coercitivo funciona con amenazas. El de recompensa funciona con incentivos. Ajá, mira lo que te digo. Coercitivo con amenazas, de recompensa con incentivos. El poder experto. El poder experto es bastante interesante porque la forma de ejercer aquí el poder es por el conocimiento, por lo que sabes, ¿cómo te puedo explicar esto? Por el expertise que tiene una empresa respecto a otra, ¿no? En este caso, digamos que sería empresas de repente más tecnológicas, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que es el experto de esa nueva tecnología? El experto de esa nueva tecnología es el fabricante. El fabricante es el experto de esa nueva tecnología. Entonces, ¿cómo va a ejercer su poder? Lo va a ejercer con sus minoristas, ¿ya? Que tienen sus diferentes puntos de venta, dándole asesoramiento respecto a estas nuevas tecnologías, para que en base a eso también puedan tener cierto tipo de diferenciación respecto, por ejemplo, cada vez que los clientes quieren hacer preguntas respecto a esa nueva tecnología, ya tienen la capacidad de poder dar respuestas, ¿no? A lo que se les estén preguntando, o de persuadir mejor también a los consumidores con la información que cuentan. Pero esta información con la que cuentan es porque están trabajando muy de la mano ¿con quién? Con el fabricante, que está ejerciendo en este caso un poder experto. Entonces el poder experto está más que todo asociado a las capacidades que tienen determinadas empresas respecto a la información que cuentan, más que todo de sus innovaciones. ¿Sí? ¿Me he dejado entender? Y el poder de referencia. El poder de referencia es cuando te quieres, vamos a decirle de una forma muy coloquial, cuando te quieres colgar, pues, ¿no? Te quieres colgar de una marca, de un producto o de una empresa, porque ya es una empresa muy reconocida, porque es una empresa de mucho prestigio, ¿no? Por ejemplo, tú eres minorista y como minorista quieres vender marcas que ya tienen mucha aceptación y reconocimiento por parte del mercado. Entonces tú como minorista quisieras trabajar con esas marcas. O de repente tú como fabricante quieres trabajar con minoristas que tienen mucha cobertura, que tienen muchos puntos de venta o que ya están muy reconocidos también por los consumidores, ¿no? Entonces que tienen bastante afluencia, entonces vas a querer trabajar con ese tipo de minoristas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quieres trabajar? Porque te quieres colgar de cierta forma, te quieres enganchar a esa popularidad, a ese prestigio, a ese reconocimiento. ¿Vale? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Entonces, acá tengo un videito que va a explicar un poquito mejor esto de los poderes. Y ya, vamos a ver el videito. Hablaremos sobre los tipos de poderes según French y Raven. El poder puede definirse como la capacidad de ejercer control sobre una persona o grupo, es decir, es la capacidad de una persona de ejercer influencia sobre otra. A partir de esta definición podemos imaginar muchas formas en las que una persona puede influir en otra. Los psicólogos sociales John French y Bertrand Raven
Clasificaron en 1959 estas diversas formas en 5 grandes tipos de poder, aunque más tarde, en 1965, Raven añadió el poder informativo como sexto tipo de poder. 1. Poder de recompensa. Este primer tipo de poder se basa en la capacidad que tiene la persona que lo ejerce de satisfacer o recompensar a otra persona con incentivos positivos, con el fin de conseguir aquello que quiere. Se puede observar este poder de recompensa en diversas situaciones, como por ejemplo cuando un jefe ofrece a un empleado un ascenso con el fin de aumentar su productividad, o un padre promete un regalo a su hija en el caso de que saque buenas notas en el instituto. Tanto el jefe como el padre están intentando influir en estas personas para que cambien su comportamiento a cambio de una recompensa positiva. El problema de esta forma de poder es que si la recompensa no tiene el suficiente valor percibido por los demás, el poder se debilita. Además, uno de los problemas del uso de las recompensas es que a menudo tienen que ser mayores que la vez anterior para tener el mismo efecto. Incluso entonces, cuando las recompensas se dan con regularidad, los empleados pueden desencantarse de ellas y perder así su eficacia. 2. Poder coercitivo. Este tipo de poder se ejerce cuando se intenta cambiar el comportamiento de otra persona mediante la intimidación, el castigo, la sanción o cualquier otro tipo de consecuencia negativa. Por ejemplo, el poder coercitivo se observa cuando el jefe castiga con una bajada de su sueldo a un empleado por llegar continuamente tarde al trabajo, o cuando una madre amenaza con quitarle la consola a su hijo si saca malas notas en la escuela. Mediante este poder coercitivo, la madre o el jefe buscan cambiar el comportamiento de las personas bajo la amenaza de consecuencias negativas. Esta forma de poder conduce a problemas todo el tiempo. En muchos casos se abusa del poder coercitivo y puede conducir a comportamientos insanos y a la insatisfacción laboral. 3. Poder legítimo. El poder legítimo es aquel que se basa en el reconocimiento de las personas hacia quien ostenta el poder. De esta manera aceptan su influencia y obedecen sus órdenes. Ejemplos de este tipo de poder son las órdenes que da el jefe de una organización a sus empleados o cuando un policía nacional ordena a un coche que se detenga. En los dos casos se está tratando de influir en la conducta de los demás basándose en la autoridad que confiere un conjunto de normas socialmente aceptadas. Este tipo de poder se supera fácilmente cuando alguien pierde su posición o título, es decir, la utilización de este poder es una forma débil de persuadir y convencer a los demás. 4. Poder de experto. El poder de experto lo ejerce un individuo en función de sus conocimientos, experiencia o habilidades que son percibidos por el resto de personas. Este poder se reconoce cuando los demás perciben que el individuo tiene un alto grado de conocimiento y habilidades altamente especializadas en un área particular. Las recomendaciones de un doctor para una rápida recuperación tras una operación o los consejos de un antiguo ajedrecista a un jugador novato son ejemplos de este tipo de poder. Ambos pretenden cambiar el comportamiento de los demás en base a la percepción que estos últimos tienen de su experiencia y conocimientos en el área que les interesa. 5. Poder de referencia. El poder de referencia lo ejerce una persona en función de las características personales que los demás consideran atractivas o valiosas. No debe confundirse con el poder de los expertos. En este caso son las cualidades personales lo que se considera valioso y en el anterior son los conocimientos o las experiencias. Por lo tanto, este poder proviene de una persona muy estimada, que a menudo se considera un referente a seguir. Ejemplo de este tipo de poder son los anuncios publicitarios protagonizados por actores famosos o admirados. En dichos anuncios se está intentando influir en los espectadores en función de las características personales de los actores. 6. Poder informativo. El poder informativo se basa en la capacidad de la persona que lo ejerce para adquirir y gestionar la información potencialmente útil. La persona que posee y gestiona esta información puede ofrecer o difundirla de forma que los destinatarios de la misma dependan de ella e influya en sus decisiones. Un ejemplo de este tipo de poder se da cuando los medios de comunicación proporcionan fake news o noticias falsas. De este modo pretenden influir en el comportamiento y en la toma de decisiones de los espectadores. Con todo esto nos despedimos por hoy. Bien, me encantó ese videito porque complementa mucho mejor todo lo que hemos estado hablando. Y bien, voy a cerrar esta sesión hablándote de lo que es distribución inversa. Creo que ya te he mencionado un poquito de este tipo de distribución y por qué se llama inversa, ¿no? Se llama distribución inversa porque el flujo de productos y materiales
que normalmente es del productor hacia los clientes, esta es inversa porque es de los clientes hacia los productores, hacia los fabricantes, hacia los proveedores. ¿Cuál es la idea de hacer esta distribución inversa? De cierta forma recuperar el valor que todavía poseen determinados productos o los materiales de estos productos, que si es que no se diera este tipo de distribución inversa podrían convertirse en residuos, y en vez de que se conviertan en residuos desechables todavía se les puede sacar algún tipo de utilidad o reutilizarlos. La idea de esta distribución inversa está muy asociada a reducir el impacto ecológico que tienen, por ejemplo, las organizaciones. Pero no solo es el tema del impacto ecológico o de este flujo de materiales de manera inversa. Hay algo muy importante también, es el flujo de información. Porque hacerlo de esta manera inversa, es decir, de clientes a los fabricantes, ¿ya? También vamos a obtener información del cliente al fabricante. Y esa información también es valiosa porque nos puede dar información, por ejemplo, cuando hacen algún tipo de devolución. Cuando hablamos de logística inversa, también hablamos cuando hay devoluciones. Entonces, esa devolución que implica que ese producto llegue nuevamente del cliente hacia las instalaciones del fabricante, porque lo está devolviendo por algún motivo, ¿no? Por algún motivo. Entonces eso también va acompañado de información que puede ser muy importante y muy valiosa para estos procesos de mejora. Recuerden que las empresas constantemente están tratando de mejorar, ¿no? Para satisfacer de mejor manera las necesidades, los gustos y las preferencias de sus consumidores, ¿Ya? Eso es logística inversa. ¿Por qué inversa? Porque es el flujo, y yo voy a decirme, el flujo de productos, de materiales y de información. Yo le voy a agregar esa palabrita, de información, de los clientes hacia los proveedores. ¿Estoy siendo claro? ¿Está claro? Bien. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta cuando hablemos de logística inversa? Primero tenemos que tener en cuenta el retorno de las mercancías, ¿ya? O el retorno también de los materiales. Puede ser retorno de las mercancías o retorno de los productos en el caso de que sean devoluciones, que sean productos que hayan tenido alguna falla. Y en vez de desecharlo el producto, traerlo nuevamente hasta las instalaciones y reinsertarlo, digamos, en un reproceso en vez de desecharlo o de botarlo como un residuo, ¿no? También podría ser en el caso de productos que ya no se están usando. No es que estén, digamos, con algún desperfecto, simplemente que ya no se están usando y por lo tanto pues, pueden tener todavía materiales que pueden servir para nuevamente colocarlos en un proceso de producción. Por otro lado está el tema de los materiales, y el tema de los materiales muchas veces está asociado más que todo al envase, a los empaques que todavía pueden utilizarse, como que pueden reciclarse, ¿no? Pueden reciclarse. ¿Ya? Eso es algo que se tiene que tener muy en consideración cuando hablamos de logística inversa. Ahora, también nos dice que la logística inversa produce una reducción en origen. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a que como está regresando algunos materiales, ¿no? Se puede decir, como se pueden volver a reutilizar, se pueden utilizar nuevamente en algún proceso de producción, de cierta forma reduce, ¿no? Reduce que se hagan pedidos de materiales nuevos, entre comillas, ya nuevos, porque ya todavía se pueden utilizar algunos que están en buen estado, pero que provienen de esta logística inversa, que provienen, se puede decir, de esta devolución, Y obviamente todo esto tiene un impacto en la gestión de los inventarios. Se tendría que tener inventarios diferentes, ¿ya? Que estén más que todos constituidos por los materiales que están regresando a nuestras instalaciones o a las instalaciones del fabricante a través de logística inversa.
Entonces tiene que tener un inventario aparte, ¿no? Que proviene de logística inversa. Entonces sí es importante también tener una consideración especial, hacer una gestión especial de inventarios respecto a todo lo que viene de esta manera, que se puede decir de esta manera de recuperación. Bien, tengo un videito para ti que explica un poquito mejor el tema de la logística inversa. A ver, espérate, vamos a cuadrarlo. A ver, ahora sí, vamos a ver el videito. Hola, bienvenido de nueva cuenta a Brain Logistic. Como ya hemos visto anteriormente, la cadena de suministro nos permite llevar los productos desde los fabricantes hasta los puntos de venta, para que los clientes puedan consumirlos y cubrir sus necesidades. Esto se logra por medio de la administración de la cadena de suministro de una manera correcta, la cual implica los siguientes pasos. Primer nivel, obtención, donde encontramos actividades como conseguir materia prima, logística de entrada, almacenamiento de bienes. Segundo nivel, administración de operaciones, donde encontramos las siguientes actividades: manufactura, almacenes de salida, logística de salida y consumidores. Todos estos pasos nos permiten ganar un beneficio económico con la necesidad de los consumidores. Pero en ocasiones surgen necesidades adicionales una vez que el trabajo de la cadena de suministro ha entregado el producto al consumidor final. Por ejemplo, algunos residuos o partes de los artículos deben ser tratados de manera especial, o en algunas ocasiones los contenedores de los productos deben de regresar de nueva cuenta a los puntos de fabricación para reutilizarse. ¿Y qué pasa con los productos que los clientes desean devolver porque no han cumplido con sus expectativas? En todos estos casos se necesita un canal de retorno al principio de la cadena de suministro. ¿Cómo se logra coordinar este retorno? Esto se logra por medio de la logística inversa. La logística inversa en la cadena de suministro es una serie de operaciones logísticas que nos permiten asegurar el correcto retorno de artículos o productos a los fabricantes. Analicemos cómo funciona la logística inversa. Primero, consumidor final. El consumidor final solicita la devolución al proveedor. Recolección de la devolución o bien a retornar. Se debe organizar con algún proveedor de transporte la recolección de artículos de la devolución. Lo más óptimo para aprovechar los recursos es utilizar las rutas de reparto para realizar la recolección de la devolución. Procesar la devolución. Existen centros dedicados a recibir estas devoluciones o recolecciones de artículos, donde se almacenan y se determina cuáles son sus condiciones. Por ejemplo, si está en buenas condiciones, si requiere una reparación o simplemente lo consideramos como un desperdicio. Enviar para su disposición. Una vez que sabemos el destino del artículo, debemos enviarlo a las áreas o instalaciones adecuadas para su tratamiento, como son las áreas de reparación o áreas de reciclaje. Reciclar o reposicionar. Si el artículo en cuestión no se puede utilizar por completo, debemos reciclar para convertir el producto en materia prima, que debe ser entregada o vendida a los fabricantes para su reintegración a la cadena de suministro, o bien reposicionar las piezas que podamos rescatar como refacciones al mercado, o entregarlas a los proveedores. Revender. Algunos artículos, después de una debida atención y reparación, están listos para ser reintegrados a los puntos de venta como artículos nuevos o bien como reacondicionados a un precio especial. Con esto se evitan pérdidas totales que afectarían a toda la cadena de suministro. Consumidor final. El objetivo de la logística inversa es hacer que el consumidor final tenga la firme sensación de que realmente existe un servicio postventa para él. Además, algunas empresas requieren de la logística inversa para retornar algunos componentes o envases para poder seguir abasteciendo al mercado que atienden. Ahora ya entendemos más de logística inversa.
Bien, genial, ¿no? Genial ese videito. Una explicación bastante clara y también podría decir que hasta divertida porque me gustan mucho las animaciones que utilizaron. Bien, y ya para cerrar este tema, las modalidades de logística inversa podemos considerarla la movilidad de la logística del producto y la logística del residuo, ¿ya? La logística del producto está más que todo por la devolución del producto. Entonces, es cómo se gestiona todo el proceso para que el producto retorne hasta las instalaciones del fabricante. Y la logística de residuos, más que todo, se trata de la recuperación y el reciclaje de materiales que pueden considerarse residuos o desechos. Entonces, date cuenta, la logística inversa trabaja desde esos dos enfoques, ¿ya? Logística del producto, que más que todo son devoluciones, y logística de residuos, que más que todo pueden ser materiales que pueden estar constituidos por los envases o los paquetes que todavía se pueden reciclar. Y acuérdate que también te he dicho algo muy importante de la logística inversa. No solo hablamos del producto, no solo hablamos de los materiales, sino también la información que podemos obtener de esos clientes que puede retornar a través de estos procesos de logística inversa también hacia nuestras instalaciones para nuestros procesos de mejora continua. Acciones de logística inversa, creo que está un poco ya mucho más claro el tema de reciclaje. Te lo he mencionado mucho cuando te hablaba de envases, de embalajes, de materiales, ya que se pueden reciclar, que se pueden clasificar, que se pueden reutilizar, ¿no? En nuevos envases, en nuevos embalajes, ¿no? De esa forma se puede ir reduciendo digamos, esta contaminación y se estaría trabajando de manera más consciente respecto al cuidado del medio ambiente. Después habla del retorno del exceso de inventario. Esto la verdad es que no lo he visto mucho, pero se da en casos en el cual ¿cómo te puedo decir? A ver, se da en el caso en el que se envíe más de lo solicitado, ¿no? Y como que y si es que se envía más de lo solicitado y si no van a hacer uso, en vez de desechar esa, digamos, diferencia, que la retornen, ¿no? Que la devuelvan. Algo así se refiere esto del retorno de exceso de inventario, ¿ya? Pero te digo que un poco difícil, ¿no? En que se presente una situación de este tipo, ¿no? Porque si te llega más de algo que has pedido, estarías contento, creo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Y bueno, en el caso de productos obsoletos, productos que ya no usas, pues, un ejemplo típico es, por ejemplo, ropa pasada de moda o celulares, ¿no? Pero que todavía funcionan, entonces todavía se pueden reenganchar a nuevos procesos productivos para generar nuevos productos. A eso se refiere esto del reciclaje de productos obsoletos. Bien, entonces para cerrar ya este temita y te quede mucho más claro lo de la logística inversa, te voy a poner dos videitos que te explican de dos casitos reales de logística inversa. De repente algunos sí los conoces. Vamos por ellos. A ver, miremos este. Cada minuto se venden miles de celulares en todo el mundo. Así, por cada celular que se compra, otro se deja de utilizar. ¿Y tú qué haces con los celulares que ya no usas? Claro, como parte de sus iniciativas de responsabilidad social empresarial, ha creado Yo Reciclo, Yo Soy Claro, programa que busca educar a la población respecto a la importancia de reciclar adecuadamente los celulares y accesorios en desuso, independientemente de su marca u operador. Claro cuenta con más de 180 puntos autorizados a nivel nacional. Las piezas recolectadas pasan por un riguroso proceso de reciclado. Gracias al acopio de estos equipos, Claro y sus clientes contribuyen a mejorar la educación de niños de escasos recursos. Hasta el 2011, ya se han entregado útiles escolares y un panel solar para que estos niños puedan conectar sus computadoras. Además, como parte de esta iniciativa, Claro realiza un circuito de charlas educativas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
que a la fecha ya ha beneficiado a alrededor de 12.000 niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de las principales ciudades a nivel nacional. Gracias a tu apoyo, Yo Reciclo, Yo Soy Claro, continuará colaborando con la protección de nuestro territorio. Convierte tus celulares y accesorios en desuso en educación y ayuda a conservar el planeta. Bien, vamos con el segundo. Producir moda a alta velocidad es lo que hacen casas como H&M. Sin embargo, es la única en la industria fashionista del fast fashion que ha incursionado en un nuevo modelo de negocio en el que la transparencia y la sostenibilidad son la clave. Lo que estamos haciendo ahora, tenemos en todas las tiendas H&M de Estados Unidos, bueno, del mundo en realidad, tenemos unos containers que los encontraréis en las tiendas y están identificados con un letrero verde que dice Conscious o dice Recycling. Los pilares sobre los que camina el gigante sueco favorecen no solo al planeta, sino al bolsillo del consumidor. Esto es muy sencillo. Todos tenemos en casa prendas de ropa o incluso tejidos de cocina, ropas de cama, cualquier cosa que realmente sea reciclable, cualquier tejido textil podemos reciclarlo. Y no tiene que ser además de H&M, puede ser de cualquier marca o de cualquier marca. Vienen a la tienda con 2 o más prendas y cuando van a pagar en el mismo cajero le dicen a la persona que les está atendiendo que han traído una bolsita con ropas para reciclar. Ahí mismo la persona le recibe la bolsita, la coloca en el container y en ese mismo momento nuestros clientes que han hecho esta donación para reciclar van a conseguir un 15% en el total de su compra. El mayor objetivo de H&M es que para el 2030 sus procesos de confección sean 100% sostenibles, una labor que se ha venido implementando poco a poco. Resumiendo mucho el proceso del reciclaje, lo que hacemos es básicamente coger esta ropa, la llevamos a un sitio donde es procesada debidamente por empresas que son especialistas en esto y con esta ropa vieja se hace ropa nueva que puedes encontrar en todas nuestras tiendas. Toda la ropa que veáis en H&M que tienen un cartelito verde que dice Conscious, significa que esa ropa ha sido donada anteriormente y ha ganado una nueva vida, ha salido a la luz después de pasar un proceso de reciclaje. Bien, bastante interesantes, ¿no? Esos 2 videitos y creo que te explica de una manera real, porque son empresas reales que están llevando a cabo, por ejemplo, algunas acciones de logística inversa. Más que todo, por ejemplo, en el caso de la ropa, dentro de sus propios puntos de venta, y en el caso de los celulares estableciendo algunos puntos, pero que están más que todos enfocados en su actividad de logística inversa. Muy bien, queridos chicos y chicas, a ver, díganme, coméntenme qué les ha parecido la sesión del día de hoy. A ver, hablen, manifiéstense, díganme, quiero saber qué tal está. Díganme. Bien. Bueno, entonces no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.